En la clase anterior estuvimos viendo nosotros lo que eran los grupos, bueno, los grupos de hidrocarburos. Yo les comenté un poquito que cuando vamos a tener enlaces simples, van a ser alcanos. Cuando vemos que tienen un doble enlace van a ser alquenos y cuando tienen un triple enlace van a ser alquinos. Nos enfocamos solamente a lo que son los alcanos y cuál es su nomenclatura. El día de hoy vamos a ver lo que son los radicales de alquilo. Si nosotros retomamos un poquito lo que hemos visto, dentro de las estructuras de los carbonos, nosotros dijimos que teníamos estructuras de hidrocarburos lineales, como las que habíamos visto, por ejemplo, esta. Por ejemplo, tenemos esto. Esta es un hidrocarburo lineal o es un alcano lineal. Pero vamos a tener ciertas ocasiones donde vamos a tener hidrocarburos o alcanos, en este caso, que van a tener ramificaciones o que van a ser alcanos arborescentes, que van a tener esta estructura. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos apreciar que ya no tenemos una estructura lineal, sino que aquí vemos una arborescencia o una ramificación. Entonces, nosotros ya sabemos cómo vamos a nombrar mi hidrocarburo lineal, pero el día de hoy vamos a saber cómo nombrar estas ramificaciones. A esta ramificación que tenemos aquí, esta, se le van a llamar radicales de alquilo. En sí, ¿qué van a ser los radicales de alquilo? Los radicales de alquilo van a ser todas estas estructuras de alcano, pero si nosotros le quitamos un hidrógeno. Por ejemplo, haciendo la fórmula condensada del etano. Vamos a trabajar con el etano como primer ejemplo. Tenemos que mi etano va a tener 2 átomos de carbono. Vamos a hacer la fórmula desarrollada y vamos a poner cada uno de sus hidrógenos. ¿Qué va a pasar cuando este alcano se va a convertir en un alquilo? Aquí yo ya tengo toda mi estructura de mi alcano, pero ¿cómo voy a hacer para convertirla en alquilo? Si yo le quito este hidrógeno, vamos a borrárselo, yo voy a tener aquí un espacio libre y esto ya no va a ser un alcano. A esto yo le voy a llamar un alquilo. Y eso mismo va a pasar con todos mis grupos de alcanos. Cuando yo le quito un hidrógeno, ya se va a convertir de un alcano a un alquilo. Por lo tanto, yo lo tengo que mencionar o lo tengo que nombrar de una forma diferente. A estos grupos de alquilo o radicales de alquilo, le vamos a llamar en sí, por ejemplo, aquí tenemos este grupo. Este, como un alcano, se llama metano. Perdón, etano. Si yo nombro en sí este solo compuesto con su nombre de radical de alquilo, esta terminación que tengo de ano la voy a cambiar y la voy a sustituir por hilo. Entonces, esta estructura que yo tengo aquí se va a llamar etilo. Pero si yo esta estructura la tengo acompañada o la tengo como una ramificación de algún grupo de alcano, voy a cambiar esta terminación de hilo por mi terminación il. Es decir, cuando está como ramificación, voy a ponerle como etil. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que vamos a estar cambiando son mis terminaciones. Por eso es muy importante la tabla que yo les enseñé en la sesión anterior, donde teníamos todos mis prefijos.
que si tiene un carbón va a ser met, si tiene 2 carbones va a ser et, si tiene 3 carbones va a ser prop. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar usando mis mismos prefijos, solamente voy a estar cambiando lo que van a ser mis terminaciones. Cuando es un alcano voy a tener terminación, ay, discúlpame, terminación ano. Cuando es un radical de alquilo, va a tener la terminación de hilo. Y cuando está ese radical de alquilo como una ramificación, se va a llamar etil. Vamos a ver cómo lo podríamos nombrar dentro de un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esta siguiente estructura. Y también te voy a poner esta estructura para que los aprendamos a diferenciar. Tenemos, vámonos a la primera. Ay, permíteme nada más un segundito. Disculpa, gracias. Vámonos aquí a esta primera estructura. Si nosotros nos fijamos, nosotros ya reconocemos esa estructura, ¿verdad? Este es un alcano lineal. ¿Cómo se llama este alcano, Diego? ¿Recuerdas? Vamos a ver, nada más este alcano. ¿Cómo se llama este alcano? Este alcano tiene 4 carbonos. ¿Cuál va a ser el prefijo para 4 carbonos? Butano. Así es, va a ser un butano. Ahora, vemos que tiene un radical, es decir, tiene una ramificación. Tiene aquí otra cosita aquí. Este tiene un solo carbono. ¿Cuál es el prefijo para un carbono? Mi prefijo es met. Y como yo mi radical de alquilo lo estoy trabajando como una ramificación, ¿cuál va a ser la terminación? ¿Cómo ves? Este que tengo aquí en amarillo es una ramificación, ¿ok? Sí. Dijimos que vamos a usar siempre los mismos prefijos para todo. Para todos los hidrocarburos son exactamente los mismos. Tengo un carbono, entonces su prefijo es met. Pero como este está trabajando, este radical de alquilo, porque es una ramificación, está trabajando como ramificación, ¿qué terminación le voy a tener que poner? Cuando está trabajando con ramificación, va a tener terminación il. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí. Y ahora, este, si nos damos cuenta, es un grupo de alquilo, pero tiene aquí nuestro enlace libre. Si yo tengo aquí mi enlace libre, ¿cómo se va a llamar? Igual, es un carbono, va a tener terminación met, pero en este caso, como no está unido a ningún grupo de alcano, aquí tengo este enlace que es el que me deja mi hidrógeno libre y es el que me está permitiendo que tenga una unión, este va a ser un grupo funcional y a este como grupo funcional yo le voy a llamar metilo. ¿Sí, más o menos vamos? Ok. ¿Ya está copiado? Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Sí.
Por ejemplo, yo voy a tener lo siguiente. Se los voy a poner con colores diferentes para que no nos confundamos. No, perdón, déjame ponerte otros más. Es que estos son este tema todavía no lo vemos. Permítame. Tenemos, discúlpame. Tenemos estos tres. Vamos a analizarlos. Vamos a analizar el primero, el verde. Yo tengo 2 carbonos. Entonces, ¿cuál va a ser mi prefijo? Et. Et. Y ahora, yo veo que tengo aquí un enlace libre. Es decir, si fuera un grupo de alquilo, este 2 tendría que ser un 3. Recordamos que les mencioné que siempre a mis extremos voy a terminar con 3 hidrógenos. En este caso, aquí tiene un enlace libre porque le falta un hidrógeno. ¿Cuál va a ser su terminación? Aquí está trabajando como un radical de alquilo, no como una ramificación. ¿Cuál sería su terminación? Hilo. Hilo. Entonces, este es un grupo funcional etilo. Vámonos con el amarillo. Tengo 1, 2, 3 carbonos. ¿Cuál va a ser su prefijo? Prop. Prop. Y nuevamente, tengo mi hidrógeno libre. Me hace falta un hidrógeno. Tengo aquí un enlace libre. Entonces, está trabajando como un radical alquilo y va a tener terminación Hilo. hilo. Y ahora vámonos con el azul. Ahora tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuál va a ser su prefijo? But. But. Y como yo aquí tengo un enlace libre, va a tener terminación Hilo. hilo. Muy bien. Entonces, si yo tengo enlaces libres, voy a tener terminación hilo. Ahora, vamos a ver estos radicales de alquilo trabajando junto o unidos a grupos funcionales de alcanos. Yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a ponerte primero nada más con uno. Tengo esta fórmula, que ya te la había puesto. Vamos a aprender ahora sí a nombrar nuestros alcanos con ramificaciones, ¿ok? Para yo aprender a nombrar todo este grupo funcional, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Primero voy a reconocer cuál es mi cadena de carbonos más larga, ¿ok? ¿Cuál va a ser en este caso mi cadena de carbonos más larga? Vamos a ver hacia dónde nos podemos ir. Aquí tengo un carbón, 2, 3, 4. Esta cadena de carbonos tiene 4 carbonos, ¿ok? Después, vámonos a mi otra cadena de carbonos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Vemos que tenemos 2 cadenas que tienen 4 carbonos.
Si tiene el mismo número de carbonos, siempre voy a tratar de trabajar con la que esté como mi cadena lineal. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo voy a escoger esta cadena de carbonos para poder trabajar. Ahora, vamos a identificar primero cuál es el nombre de mi cadena más larga de carbonos y luego vamos a identificar el nombre de mis radicales de alquilo. Aquí, en este caso, mi cadena más larga de carbonos dijimos que tiene 4 carbonos. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta cadena de carbonos? La terminación. No, en total, mi alcano, ¿cómo se llamaría? Tiene 4 carbonos y tiene puros enlaces sencillos, entonces es un alcano. ¿Cómo se va a llamar? Butano. Butano. Entonces ya identifiqué que mi cadena más larga de alcanos es butano. Ahora voy a identificar mi grupo de alquilo. Aquí tengo un grupo de alquilo con un solo carbono, pero si nos damos cuenta, está acompañado de un alcano. Entonces, ahora, ¿cómo se va a llamar? Ya no tiene el enlace solito, está acompañado. Dijimos que cuando estaba solito se llamaba metil, porque tenemos, metilo, porque tenemos solamente un carbono. Pero cuando va a estar acompañado de un grupo de alcanos, ¿cómo se va a llamar? Metil. Metil. Hasta aquí ya nosotros aprendimos a identificar, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo voy a nombrar todo este grupo funcional? Bueno, todo este grupo, perdón, este hidrocarburo. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener ciertas reglas para nombrar. Primero, vamos a identificar mi cadena más grande. Ya la identificamos. Después vamos a identificar mis ramificaciones. Ya las identificamos. Posteriormente, yo voy a empezar a contar mis carbonos a partir del carbono que esté más cerca a mi ramificación. En este caso, ¿cuál es el carbono que está más cerca de mi ramificación? ¿El que está del lado derecho o el que está del lado izquierdo? El derecho. El derecho. Entonces, yo voy a empezar a contar mis carbonos así. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque al momento de yo nombrar mi hidrocarburo, tengo que señalar en qué número de carbono voy a tener mi ramificación. Por lo tanto, para yo nombrar este compuesto, lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, voy a poner el número del carbono en donde está mi ramificación. ¿En qué carbono está mi ramificación? En el 2. Entonces, le voy a poner un 2. Después, le voy a poner una rayita y voy a nombrar mi ramificación. ¿Cuál es el nombre de ese grupo de alquilo? Metil. Metil. Y voy a terminar por último mencionando mi alcano, que es butano. Entonces, este hidrocarburo se va a llamar 2-metilbutano. ¿Hasta aquí llevamos alguna duda? No, Miss. ¿No? Okay. Ya cortaste para borrar y hacer otro ejemplo. Sí. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar ahorita? Vimos uno que tenía una sola ramificación. Pero, ¿qué pasará si tiene 2 ramificaciones? Vamos a ver. Ahora tenemos este, está más grandote. Tenemos CH3, CH2, CH. Luego nos vamos para abajo. Vamos a nombrar entonces ahora este hidrocarburo. ¿Cuál es en este caso mi cadena de carbonos más larga?
Tenemos 3 cadenas de carbonos. Tenemos esta cadena 1, tenemos esta cadena 2 y tenemos esta cadena 3, que lo podemos hacer también hacia el lado opuesto. Podemos tomarlo como esta cadena o esta cadena. ¿Cuál será la cadena más larga? La 1. La 1, la que está lineal, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a identificar primero cómo se va a llamar esta cadena más larga, que es esta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces, ¿cómo se llama? Heptano. Heptano. Posteriormente dijimos que vamos a identificar mis grupos de alquilo. En este caso tengo 2. Tengo este y tengo este. ¿Cómo se va a llamar este primero? Metilo. Digo, Metil. 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 Y este que tiene 2 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Etil. Etil. Ya identifiqué todos los grupos que tengo aquí, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar. No, perdón, nos falta identificar cuál es el carbono más cercano a mi primer ramificación. ¿Cuál será el carbono más cercano a mi primer ramificación? ¿El que está hacia el lado derecho o el que está hacia el lado izquierdo? Del izquierdo. El del izquierdo, porque aquí lo tenemos en el carbón 3 y aquí lo tendríamos en el 4. Entonces vamos a empezar a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué voy a tener que hacer cuando yo quiero nombrar un grupo, un hidrocarburo que tenga 2 grupos funcionales? Voy a mencionarlos o voy a escribirlos, voy a nombrarlos por orden alfabético, tomando en cuenta el número de carbono en que van. Entonces, yo no voy a nombrar el primero que esté más cercano a mi primer carbono. Yo voy a nombrar por orden alfabético cada uno. Entonces, ¿cuál tendría que nombrar primero? ¿El etil o el metil? ¿Qué va primero, la E o la N? La E. La E. Entonces, ahora sí, voy a seguir el mismo procedimiento. Voy a poner el número de mi carbono. Mi grupo etil, ¿en qué número de carbono está? El 3. En el 3. Entonces voy a poner 3, una rayita, y mi grupo etil. Después voy a mencionar mi segundo grupo que tengo en mi ramificación, que sería el metil. Entonces, voy a poner otra rayita, voy a poner el número de carbono en el que está mi ramificación. ¿En cuál está? El 4. En el 4. Y voy a poner el nombre de mi grupo funcional, que es metil. Y voy a terminar de la misma manera, escribiendo el nombre de mi alcano. Y sería un heptano. Y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Vamos a hacer se supone que teníamos que ver también los cíclicos, pero no. Lo voy a dejar para la siguiente clase. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿ok? Ok. Tenemos ahora esto, que son la mayor, en sí en general son los casos que quizás se puedan encontrar. Nuevamente, ¿cuál será mi cadena más larga? La lineal. Es mi cadena que está de manera lineal. Va a ser esta.
¿Y cuáles van a ser mis grupos de alquilo? ¿Cuántos tengo ahora? 3. 1, 2 y 3. Ahora, vamos a nombrarlos. Primero voy a nombrar mi alcano. ¿Cuál sería el nombre de mi alcano? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cómo se va a llamar ese alcano? Hexano. Hexano. Y ahora voy a nombrar a mis radicales de alquilo. Tengo aquí 2 que tienen un carbono. ¿Cómo se llaman esos? Metil. Con un carbono es metil. Sí. Metil y metil. Y tengo uno que tiene 2 carbonos. ¿Cómo se va a llamar? Etil. Etil. Ya identifiqué cada uno. Ahora tengo que identificar cuál es el carbono que está más cerca de mi primera ramificación. ¿Cuál será? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Entonces vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a nombrar a este hidrocarburo. Dijimos que vamos a empezar nombrando por orden alfabético de acuerdo a mis grupos de alquilo. Aquí tengo primero, bueno, sí, primero a quién voy a nombrar, al etil o al metil. Al etil. Al etil. Entonces, yo voy a poner que va a ser el etil. ¿En qué número de carbono está? En el 4. Entonces sería 4 etil. Después tengo 2 metiles, no nada más tengo uno. ¿Qué vamos a hacer cuando yo tengo 2 grupos de alquilo que son iguales? Pues yo voy a poner el número de los 2 carbonos en donde están. Primero voy a poner el número del primer carbono y luego del segundo carbono. Entonces, mi primer metil, ¿en qué número de carbono está? En el 2. En el 2. Y el segundo metil, perdón, le voy a poner coma. ¿El segundo metil en qué grupo está? ¿En qué carbono está? En el 4. En el 4. Entonces va a ser 2,4. Y en este caso vamos a usar los mismos prefijos que nosotros usamos cuando tenemos, ¿te acuerdas que cuando vimos nomenclatura inorgánica, que cuando teníamos un átomo de cierta cosa era mono, era di, era tri, era tetra, ¿sí? Vamos a usar esa misma nomenclatura. Entonces, si aquí tengo 2 metiles, ¿cómo lo voy a tener que nombrar? ¿Correspondería a qué prefijo? Mono. Son 2. Mono es de 1. Cuando tengo 1, normalmente no lo nombro. Cuando tengo 2, ¿cómo se va a llamar? Di. Di. Sí. Entonces va a ser dimetil y el nombre de mi alcano, que va a ser hexano. Vamos a ocupar este prefijo solamente cuando sea de 2 en adelante. Si tiene 2, le vamos a poner di, que es obviamente del mismo. Si tiene 3, tri. Si tiene 4, tetra. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok.